bienvenidos y les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de venir. Un poco nerviosos, me dicen acá. Como dice la Angelina, esta ponencia primero parte de una pregunta. Nosotros no tenemos certezas, tenemos algunas guías, algunas coordenadas que nos fue dando la experiencia de recorrer el proyecto Remida a lo largo de los años, y lo que más nos interesa es confrontar con ustedes esta experiencia, que ustedes puedan enriquecerla como nosotros intentamos enriquecer todo lo maravilloso que desarrollan en cada una de las salas. Entonces, más allá del espacio de pregunta final, de verdad siéntanse con la libertad, la confianza, y se los pediría que si hay alguna pregunta, hay alguna diferencia, hay alguna inquietud o duda, nos interrumpan, nos pregunten. Nuestra gestión intenta ser en el Centro Remida una gestión horizontal, tratamos de decidir las cosas en asamblea, dando lugar a las subjetividades y al recorrido que cada uno trae, no solo de la experiencia profesional, sino también de la experiencia personal, y ni hablar de la experiencia de infancia que tuvo cada uno y cada una de nosotras. Así que ahí les pedimos confronten porque es el único modo de poder acercarnos y poder transformar la realidad hacia donde cada uno cree que es más conveniente para sus alumnos y sus alumnas. Dicho esto, les pregunto, si levanta la mano, no sé si preguntan quién conoce o quién no conoce, ¿qué pregunto? ¿Quién conoce Remida? ¿Quién estuvo en el espacio físico? Y por alguna experiencia, no conocen el espacio físico, pero por alguna experiencia virtual, charla, conversación, ¿alguien más? Ok. Bueno, me voy a detener entonces unos minutitos para que estemos todos más o menos en la misma sintonía de que es el centro. Esta es una imagen, no es del año pasado, tiene más o menos 2 años. Esta es una toma del espacio. Funcionamos en la avenida Dorrego y Alcorta, en el subsuelo del Jardín Mitre. Desde sus inicios tiene esta connotación. El espacio que se decidió que aloje el proyecto es un espacio reutilizado, reciclado, que todo el mundo veía como un espacio oscuro, lleno de telas de araña, de humedad, y cuando nosotros entramos vimos las posibilidades, vimos el tesoro que acogía ese espacio físico, una escala mucho más cercana a la escala de los chicos y las chicas, que es difícil encontrar estos espacios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí decidimos alojarlo, y esto creo que le dio también un poder porque es muy coherente con lo que nosotros llevamos adelante. Recibimos docentes de nivel inicial, de todas las modalidades, o de formal, no formal, todo el mundo que esté en contacto con algún grupo de niños y niñas, lo recibimos en Remida, igual que los estudiantes de profesorado y de gestión estatal y de privada. Remida es una experiencia que nace en el norte de la ciudad de Reggio Emilia, perdón, en el norte de Italia, en una ciudad que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia, imagino todos y todas están más o menos en alguna resonancia de esta inspiración. Tiene un gran referente, que es Loris Malaguzzi, que tiene algunas coordenadas pedagógicas que tienen que ver con el espacio como interlocutor educativo. Bueno, ahora las vamos a ver, pero para nosotros el gran desafío era poner esto en diálogo con la tradición local de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros también, y la Argentina, me atrevería a decir, tiene un recorrido en educación. Tiene muchas cosas importantes para mostrar, ni hablar de las que pasan en el nivel inicial. Entonces, nosotros queríamos aportar esta red de centros, que son 3 en el mundo. El único que está de este lado del océano es el de Buenos Aires. Queremos aportar qué es lo que hace la ciudad y qué de rico y de positivo se puede aprender de la ciudad de Buenos Aires para el resto del mundo. Otra característica que tiene propia el Centro Remida Buenos Aires es que es gubernamental. Las otras experiencias, si alguna tiene o alguno tiene la posibilidad de viajar, van a encontrarse que hay una contribución y que la apertura es mucho más amplia, es a la población toda. El trabajo con material de descarte, la verdad que es un trabajo para la población toda, pero en la Ciudad de Buenos Aires, como dependemos del Ministerio de Educación, estamos haciendo una escalabilidad. Entonces arrancamos con lo propio del Ministerio de Educación y con el nivel que ya tiene un gran recorrido. En Remida siempre cuentan, cuando nos visitan, quién no ha estado en un contenedor buscando cosas allá en el salón. Entonces, nada, sí, ahí veo muchas caras y muchos recuerdos de esta situación. Nosotros
también nos encanta. Cuando visiten las casas de algunos integrantes del equipo se van a sorprender. Porque el borde entre recolectar y acumular es muy delgado. Muy delgado. Y la urgencia de espacios de guardado es tremenda y alarmante. Pero para eso tenemos algunas soluciones, debería decir también. Bueno, así que recibimos en Remida gratuitamente. Cuando vienen las salas, que pueden venir de 3, 4 y 5, estamos haciendo las experiencias el año pasado con sala de 2, así que es posible también. Requiere una adaptación, una edición del espacio diferente, obviamente, pero estamos empezando a recibir salas de 2, así que invitamos a los maternales también. El espacio es exclusivo para la sala. Cuando vienen docentes, nos tratamos por la demanda que hay de armar grupos que se encuentren con otras instituciones y pueden vivir la experiencia que se propone en el atelier y además retirar material, sin ningún tipo de limitante. Material como el que encontraron en cada una de las butacas. ¿Hay alguna pregunta? Yo me puedo extender un poco más. Al final les vamos a contar más o menos para el que quiera seguir con alguna línea de Remida, cómo nos puede contactar, cómo puede hacer la reserva de visita y demás. Pero no me quiero... Sí, voy. Por cada distrito van a seguir jugando. Ok, es muy interesante la pregunta. Cuando creamos Remida y vimos que estábamos en Palermo, el espacio físico, dijimos, el distrito 19, el 20, el 21 nos quedan lejos. No van a poder venir. Y más que el micro, hoy es un privilegio, ¿no? Entonces ahí diseñamos lo que es la línea de atelier viajero y vamos con bolsas a hacer activaciones a las escuelas. Por suerte, fuimos peleando ahí y nada, la línea se enriqueció muchísimo y fue este camión, que creo que es al que te referís, que es el Remida Viajero, que hay cuestionamientos en el equipo. Les estoy contando mucha cocina del equipo, es que no tiene motor. Es un tráiler el camión, pero tenía esta posibilidad de que acercaba de todo el... Exacto. Bueno, ahí no tenemos el camión todavía, estamos a la espera de confirmaciones presupuestarias, que creo que todos vamos a estar en esta misma situación este año, pero si no, la línea de atelier viajero está a cargo de Ari y vamos a las escuelas y nos piden, porque la idea es estar cerca lo más que podamos. Igual quiero decirles que el primer año, con esta suposición, esta hipótesis, el distrito 20 fue el distrito que más nos visitó. O sea, que ustedes nos demuestran que contra viento y marea se llega a donde se quiere llegar. Así que, nada, ¿sabes? Igual no por eso, yo siempre digo, no por eso hay que seguir reclamando, mostrando y explicando por qué son necesarias las líneas que nosotros proponemos. Bueno, ¿alguna pregunta más del centro? Si no, nos metemos a jugar. Les queremos hacer una invitación, venimos de las vacaciones. Creo que muchos, por algún hijo, hija, tía, tío, sobrino, nietas, nietos, lo que fuera, ha estado un ratito en la plaza. Entonces, los queremos y las queremos invitar a ponerse en ese contexto, imaginar que esto es una plaza. Conectarnos con ese lenguaje que es propio del nivel, es propio del público con el que trabajamos, que es el juego. Entonces las vamos a invitar al juego. Esta idea de introducirse en la plaza como metáfora es hacer un poco la relación con la sala. La sala tiene esta connotación también de espacio público, no es tan abierto, es más acotado, hay ciertas especificidades, pero tanto en la plaza como en la escuela nosotros encontramos una reflexión que da la sociedad y que nosotros nos proponemos también desde adentro dar. Entonces, los queremos invitar a este espacio público y a jugar, a conectar con las materialidades que también tiene la plaza. Depende del contexto, depende del distrito, hay más cemento, hay más material natural, encontramos más naturaleza, hay más plástico, hay más goma, hay arena, no hay arena, cruda, ¿no? No hay arena, pero está volviendo la arena. Bueno, la idea es un poco cerrar 2 segunditos los ojos, tratar de ubicarnos en la plaza y si tienen algún recuerdo de ustedes en la plaza, tráiganlo, que aparezca ahí, tráiganlo al presente.
2 segunditos, cerramos los ojos, las que tengan o los que tengan ganas, y nos situamos en la plaza. Bien, bueno, y a poquito voy abriendo esos ojos. Nos vamos a poner a jugar. Para eso les voy a pedir tal vez que soltemos un ratito la lapicera, un ratito ese cuaderno que tengo. Seguro encontraron el material que tenían en el asiento. Nos vamos a tomar un ratito para explorarlo. Un segundito. Si quiero puedo dejar, no las vamos a apagar, vamos a estar tranquilas un rato, pero si quieren pueden dejar la cartera o su bolsa. Todo para poder estar un poco más cómodas y cómodas. Les voy a pedir una cosita en esta exploración. Vale cerrar los ojos un segundito. Cierro los ojos un segundito. ¿Cómo lo puedo explorar a este material con que me encontré? Lo puedo recorrer con las manos. Al cerrar los ojos puedo percibirlo de otra manera, puedo descubrirlo de otra manera, su forma, si tiene textura, si tiene algún tipo de temperatura. Tomo un segundito para tocarlo. Si quiero abrir los ojos puedo mirar, dar vuelta. Ari, acercate un poquito más el micrófono. ¿Acá? Adivina dónde estoy. Ah, qué bueno. Bien, y les voy a contar en qué consiste el juego. Yo voy diciendo distintas cualidades y distintas características que tienen los materiales, y la idea es que ustedes levanten sosteniendo el material si encuentran que esas características o cualidades que menciono tienen que ver con su material que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, y lo sostengo y lo dejo arriba, lo levanto un ratito. Y de paso, mientras lo levanto, me voy a... Ay, qué difícil es hablar y moverse con la cara. Me voy a asomar a ver qué otros materiales también fueron levantados alrededor mío. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, material que tenga color blanco. Me asomo, miro para un lado, para atrás, miro con qué me encuentro. Listo, perfecto, lo básico. Bien. Ahora, material que sea flexible. Miro alrededor. Muchas gracias, Laura. Material que tenga alguna textura. Muchas gracias, yo abajo. Algún material que sea hueco. Hueco. Miro alrededor. Me observo. Algún material que sea liso. Muchas gracias, Roberto. Algún material que lo pueda plegar. Algún material que sea oscuro. Me asomo alrededor a ver para atrás, para adelante, qué otras cosas se levantan. Algún material que sea translúcido. Algún material que me transmita suavidad. Sensación de confort. Algún material que me deje conectar, que me deje
y pienso en eso que me hace recordar. ¿Alguien más que me recuerde algo? Bien, muchas gracias. Una última para este juego. Primero lo que voy a hacer es, con lo que tengo alrededor, al lado, atrás, adelante, voy a buscar acercar ese material y conectarlo, ponerlo al lado, apoyarlo uno con el otro. Pero tiene que ser en absoluto silencio porque voy a decirles una cosita más a ver si me lo permiten estos materiales. Y lo miro. ¿Vale irme para atrás también o para adelante? Vale que sea de a dos o de a tres. Si veo que me dan ganas de acercarme con eso que pasó, me acerco con otro dos más. Y ahora, si puedo, voy a ver si sale algún sonido, ya sea por fricción, porque golpeo un material con el otro, pero para eso vamos a tener que hacer mucho silencio y solo escuchar. Aparecen olas, banderas. Bueno, un aplauso grande para este juego. Me encantó toda esta ciencia que aparecieron mientras que hacía. Muchas gracias. Tal vez un poco la idea de ponernos, de invitar a jugar con estos materiales es un poco dar pie a lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con toda la potencia que tienen la diversidad de materiales, con todas sus riquezas de humanidades y en esas posibilidades que habilita en la vinculación, en la relación con otros materiales diferentes, encontrar las semejanzas y las diferencias, cómo se ponen en tensión y cuánto se puede hacer con eso. Primero, nada, doble aplauso. Háblame de creatividad, háblame de disfrute por la profesión. Esto es increíble. Nada, la celebro. Creo y nada, no voy a decir ninguna novedad, pero si no nos animamos a jugar nosotras, nosotres, es muy difícil poder conectar con ese grupo que nos va a tocar acompañar durante el año. Bueno, un poco adelantaba ahí lo que se viene. Creo que abrimos la puerta de la potencialidad que traen los materiales y empieza a aparecer esta idea de poética. Así que ahí invito a Nati a que les cuente un poco más. Se va a detener, como hay varios que no conocen, va a hacer quizás una aclaración de cómo llegan estos materiales a Remida para los que no manejan esta info. Bueno, después de esta experiencia recontra inmersiva donde empezamos a tejer todas estas relaciones y quizás creímos oportuno hacer esta aclaración, ¿más fuerte? ¿Ahí se me escucha mejor? Bueno, hacer esta aclaración de cómo llegan los materiales a Remida. Como bien dijo G, el centro es un espacio que se resignificó y que se reutilizó, y esa es la concepción de Remida. No solo el espacio, sino también los muebles que nos habitan fueron co-construidos con diferentes agentes de Ciudad de Buenos Aires, entre ellos escuelas técnicas, así que hemos participado un montón en ese recorrido. Y a su vez, esta también fue una decisión de gestión de poder incorporar otras áreas de gobierno que ya venían trabajando en prácticas ambientales, en sustentabilidad, en cultura de la sustentabilidad, para tejer redes, ¿no? Porque algo que siempre pasa es que parece que cuando uno llega, es una apertura de algo,
lo demás queda descartado. Y entonces surge esta palabra que siempre la recuerdo de Constanza, que fue nuestra primera directora de planeamiento, y su palabra era articulación. Y entonces tenía que ver con esto justamente, con poder articular con otras áreas. En este caso, los materiales llegan de diferentes empresas, emprendedores y algunas ONG de la mano de, por una parte, Escuelas Verdes y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y por otra parte, de pequeños emprendedores que fueron acercándose a Remida por alguna conexión que establecen también a través de ustedes, y ahí hacemos ese intercambio y la logística para que puedan acceder los materiales que se fabrican y que se producen y que se descartan en la Ciudad de Buenos Aires para que tengan acceso a Remida, y de ahí directamente a las escuelas. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica de cómo llegan los materiales y podemos aclarar esto, ya que algunos no conocían el espacio, o quieren que continuemos. Donaciones de empresas, ¿no? Sí, exactamente. Acá la compañera refiere a cuáles son esas donaciones y vienen de diferentes empresas. Estos materiales son materiales artificiales o industriales y tienen la propiedad fundamental de ser materiales nuevos. No recibimos materiales de descarte doméstico por una cuestión de no interferir. Cuando me refiero al descarte doméstico, es a este que mencionaba allí, de por ahí el contenedor que tenemos cercano o por ahí propio de nuestras casas, no por menospreciarlo, sino porque esa es una actividad que ya se hace, sobre todo en los jardines. Entonces decidimos que era una buena práctica educativa poder incorporar materiales de la industria. ¿Por qué? Porque eso nos habla también de lo que se fabrica y de lo que se produce en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que se descarta en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son esos componentes que llegan a Remida? Yo quiero sumar un dato, Sí. Nati, que me parece importante. Y Iba con el número. Claro. Bueno, voy por ahí para también, primero, reconocernos en lo que va de lo que abrimos Remida en junio de 2017 a diciembre del año pasado. El número es abrumante, es para celebrarlo porque el nivel inicial lleva reutilizadas 45 toneladas de material, pero por el otro lado sigue siendo un número que nosotros peleamos en otras mesas y con los donantes particularmente, porque es muchísimo el descarte que todavía se sigue generando y sobre el cual no se reflexiona. Digo, celebramos la creatividad del nivel, celebramos el compromiso con el ambiente que el nivel tiene y lo agradecemos, y los donantes deberían agradecernos también, que nosotros lo seguimos utilizando y que seguimos encontrando el potencial, pero hay que seguir discutiendo y peleando qué pasa con ese descarte en el diseño del producto. Descarte que en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires es textil, descarte que puede ser abrigo, descarte que puede ser nuevamente vestimenta para muchos y muchas que lo están necesitando. Digo, nosotros les vamos a mostrar una parte del material, pero no por eso dejar de señalarles las otras discusiones que nosotros estamos teniendo que en este mundo que no es el educativo, para que eso se disminuya. Sí, y por ahí señalar que hasta el diciembre del 2021 hemos entregado 24 toneladas y en el 2022 se duplicó esa cantidad. Entonces también nos invita a nosotros, al momento del retiro del material, a reflexionar sobre, porque eso habla del consumo, ¿no? Y del consumo responsable, también de lo que nos tomamos para poner a disposición, ¿no? Pero bueno, son todas preguntas que siempre nos hacemos, porque algo que siempre pensamos es que deseamos realmente que las estanterías estén vacías, ¿no? Y entonces que la creatividad empecemos a trabajarla como mediador simbólico, estos materiales que sean como mediadores simbólicos. Mientras tanto, son una realidad, y entonces nosotros tenemos la obligación de pensar cómo ponerlos a disposición nuestra y de la infancia. Por eso entendemos desde este lugar que los materiales son mediadores del aprendizaje. ¿Por qué? Porque construyen esto que tanto Ari mencionó recién y que fuimos experienciando, estas relaciones, estos vínculos, estas conexiones que generan además vivencias, ¿no? ¿Cuántas de ustedes se buscaron por acá? Aparecieron los disquetes. Y bueno, hay algunas que son mucho menores que yo, pero las que tenemos cerca de 50 años, tenemos el disquete como algo que era muy propio de nuestra adolescencia, ¿no? Acá No van a levantar la mano. No,
sobre todo poner en valor esto experiencial, ¿no? Esto que vivimos, transitamos, recorrimos. Cuando Ari mencionaba cuáles eran esas percepciones, esas cualidades de los materiales para que todos y todas las que podamos tener uno al alcance, pudiésemos levantarlo y explorarlo y reconocerlo, es que ahí estamos hablando de construir y hacer significado. Porque cuando pensamos en el material como un mediador del aprendizaje, pensamos en aquello que amplía el conocimiento del mundo, ¿no? Y cómo estos materiales que provienen específicamente de afuera de la escuela, que son ajenos a la escuela, se convierten ahora y desde siempre, porque nosotras, soy docente de nivel inicial, como la mayoría de todos acá, nosotros los usamos desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo registro de haber pensado alguna práctica dentro de la sala sin que interfiriera algún material de descarte, más allá de mis propias búsquedas, que soy una de las que anónimamente acá la coordinadora ha señalado como de los acumuladores del equipo, junto acá con mi compañero Pablo Gambi. Menos mal que está Clara Díaz, que te corta todo, pero bueno, hay súper síntesis. Y ese también es un aprendizaje para nosotros como equipo de trabajo, ¿sí? Es un profundo aprendizaje, sí. Bueno, dale. Sí, por supuesto que sí. Re interesante lo que pregunta la compañera, porque no habíamos anclado sobre eso. El criterio siempre es, primero y principal, aquel que no sea ni cortante ni punzante, ¿no? Como, que es el lógico y es el que tenemos todos y todas dentro de las escuelas. Quiero aclarar algo porque decían no vidrio, y sí tenemos vidrio. Sí tenemos. Tenemos enormes discusiones con enormes. No las vamos a traer acá para no extendernos y ser prolijos con el horario. Pero, nada, de hecho, el Centro Remida es un centro experimental. Entonces, nada, tenemos las posibilidades de probar cosas con pequeños grupos y nos lo permitimos para nada, abonar al conocimiento. Y nada, el vidrio y el metal, yo siempre cuento, están ubicados en el espacio de materiales en un lugar más lejano a lo que es el espacio de atelier. Pero cuando empezamos a probar el acercamiento de los niños y las niñas al espacio de retiro, al material que se va en directo, aunque esté lejos y no visible, es al vidrio y al metal. Suponemos que es el material que les es vedado, suponemos que es el material que siempre está posicionado en el no. Entonces vemos los botones también fueron una gran discusión y hablar para este sector. Los botones. Hay una realidad que es la seguridad, hay una realidad que es la subjetividad de cada uno y cada una de ustedes. Los temores que cada uno tenga hay que darle lugar. Si uno como docente no se siente seguro de trabajar con ese material, no importa que Remida haya dicho que sea seguro o que la mire o que quien fuera haya dicho si yo no me siento segura, no trabajo con ese material. Lo que sí recomendamos es que si hay un interés de algún niño y de alguna niña, buscar otras opciones de acercamiento a ese material. Otra vez, no voy a decir ninguna novedad, pero los botones pueden estar al lado de un contenedor transparente, adentro de un contenedor transparente, perdón, y yo acerco de algún modo el botón. No es un no, es un acercamiento mediado. Y lo mismo con los vidrios, las venecitas con los bordes redondeados, salvo que se arroje, como muchos de otros materiales, no sería un material. Todos a la casa de ella. Sustentabilidadremida.ba@web.edu. Con aumento. Le acercás el micrófono porque no se escucha. Siempre lo tengo guardado. Encontró una caja de cristales de anteojos y los va a compartir con todos y todas. Los va a donar a Remida y a través de Remida los vamos a compartir. Siempre digo, bueno, algo voy a hacer con esto. Entonces agarraba el rollito de papel higiénico, lo ponía arriba para ver si se podía hacer algo. Y tengo que maternal. ¿Qué voy a hacer? Es muy posible. Tenemos abierto el espacio de voluntariado en Remida. Puedes venir. Bueno, ahí empieza otra vez, ¿no?, esta idea de las relaciones. ¿Qué pasa? Tomo esto que traes para ver en relación con qué puedo poner ese material. ¿Qué pasa si ese material no solo, sino en relación con la luz, con la oscuridad, con el color? Digo, ponerlo en relación con otras materialidades y otras posibilidades. Sí, quiero también aclarar en esto de los materiales que habitan en Remida,
que no solo tenemos material industrial descartado, y ahora vamos a hacer un foco en eso, sino también material natural. Tenemos algunos materiales de la naturaleza y ambos comparten dentro de Remida esto de que llegan al fin de un ciclo vital, ¿no? Y parece que en algunos espacios ese material es descartado porque por alguna falla lógica no pueden ser puestos a disposición del consumo o de la venta o para lo que fueron creados y terminan su ciclo vital. Y lo mismo pasa con los materiales de la naturaleza, que no tenemos tantos a disposición porque son materiales que vamos llevando nosotros, principalmente Ale, que es como muy amante de eso y los cuida y los trata y los anida y los aloja para que ustedes puedan retirarlos, pero usualmente los tenemos en el espacio dentro de las propuestas, pero sí como ideas para que los puedan utilizar, porque tanto el industrial como el material natural hablan de nuestra localidad. Esto que mencionaba allí al principio, ¿no? No se trata de traer conceptos de otro lado, sino de tomar las ideas y ponerlas en relación con nuestros contextos. Cuando hablamos de la plaza, yo lo primero que pienso son los árboles de jacarandá, son los más reconocidos, ¿no? Entonces, o las tipas, bueno, muchos árboles que también tenemos dentro del jardín del Mitre. Pero todo eso habla de nuestros contextos. Y es importante porque parece que terminan un ciclo vital, pero se resignifican. Y ahí vuelven a tener otros nacimientos. Pero no solo porque los ponemos a disposición, sino por esta subjetividad que nos interpela tanto a nosotros como adultos, como a los niños y las niñas cuando ingresan al espacio. Hay una elección muy sutil y cuidada que tienen los nenes y las nenas cuando se acercan, no solo en las conexiones con los materiales en el espacio de atelier, sino también cuando pasan a las estanterías para retirar un material. Entonces ahí hay una mirada pensada, atenta, observadora, preguntona. Allí se gesta algo muy propio de la libertad porque pueden elegir el material que quieren usar y suelen llevarse uno o dos solamente. A diferencia de nosotros, que tiene lógica porque pensamos en la propuesta para toda la sala, pero solo aquel que los interpela y siempre se los lleva para compartir. Siempre es o para su casa, que es lo que suele pasar y es hermoso porque lo comparten con sus seres más queridos, y también cuando lo comparten para la sala. Entonces se dimensiona ahí un componente afectivo que también es muy importante y hacia la construcción del significado. Por eso creemos que se construyen estas nuevas geografías, donde es una geografía que construye otras redes a partir de los materiales. Por ahí adentrándonos, venimos como por ahí en una situación más abstracta, ¿no? Hablar del material, de las cualidades. Bueno, nosotros trabajamos con el diseño curricular. ¿Qué hay detrás de esa lección? Creo que esta instancia de exploración del material, la mayoría ya la tiene recorrida. Pero, nada, ¿cuál es la intención pedagógica detrás de la elección de ese material? Primero les diría que cuenten con la palabra y la voz de los niños y las niñas. Si no le encuentro lugar a ese material, quizás es preguntándole a ellos qué lugar le encuentran a ese material. Hay que verlo, hay que ver la edad y demás. Pero digo, contar con ellos también como equipo de trabajo en la sala. Por otro lado, identificar qué me propongo. Y ahí hay un ejercicio también que viene de la inspiración de Reggio Emilia, que lo hemos hecho como equipo de trabajo y que les propongo hacer a quienes no lo hayan hecho, que es identificar la imagen del niño de mi comunidad. Trabajar en equipo dentro de lo que se pueda, o por ahí hacerlo individualmente, dentro de las posibilidades de cada uno y cada una. ¿Cuál es esta imagen del niño? ¿Cómo supongo que es esa niña o ese niño que hoy necesita que yo lo acompañe? Para un poco encontrarnos con las representaciones que tenemos de la infancia, para encontrarnos con nuestras infancias, para encontrarnos con los prejuicios y para desarmar ciertas idealizaciones. Los niños no son buenos y bonitos solamente, ¿no? Nos parece que a diferencia del mundo adulto, la infancia tiene una mirada mucho más directa. Nosotros estamos mediados por los lentes de los años, de las experiencias y de distintas situaciones que nos tocó atravesar, que a veces no nos permiten una mirada lo más limpia, transparente posible. Entonces ese ejercicio de la imagen del niño, de verdad preguntarme quién tengo enfrente y cómo supongo que es, por lo menos a nosotros desde la experiencia
nos acercó más a una escucha y a una mirada mucho más atenta y abierta. Linkeo esto con los contenidos del diseño curricular. Les diría que en términos de material de descarte, nosotros trabajamos todos estos contenidos, en algunos casos capacidades. Los invitamos y las invitamos a pensar nuevas conexiones. Pero lo que queremos decir con esto es que si está clara la intención pedagógica, el contenido o la capacidad de linkear aparece. ¿Hay algún contenido que se les venga a la cabeza habiendo tenido un material en la mano que les parece que se podría llevar a la sala? ¿Ustedes? Flotabilidad. ¿Flotabilidad? Flotabilidad. ¿Esto está guionado? Genial. ¿Qué material te había tocado? ¿Es por el tuyo o por uno que viste? Ajá, perfecto. Eso es descarte de impresión 3D, si no me equivoco. Es plástico. A ver, no, es termofusión. Me dio una pieza. Sí. Los botones para probar. Exacto. Exacto, no necesita flotar. Puede no flotar. Exactamente. ¿Alguno más se les ocurre? Luces y sombras, total. ¿Qué más? Ay, no escucho. Texturas. Bueno, sentidos, el olfato. No olimos, Ari, no olimos los materiales. Medida, buenísimo. Con la totora, mueren por la totora. Construcciones. Peso. Volumen. Bueno, la verdad que la potencialidad de los materiales es tremenda. Si eso se pone en relación con una metáfora, si los chicos lo convierten en algo más, también adquiere un poder en el que aparecen múltiples también contenidos y capacidades. Siguiendo un poco, y me diste pie con la flotabilidad, nosotros queríamos compartirles una experiencia concreta que se llamó Experiencia Camalote. Lo voy a hacer muy resumido, si quedan dudas, volvemos, tenemos toda esta documentación. Aclaro, esto lo vamos a dejar, lo vamos a pasar, la presentación se va a compartir y todo el material de Remida también está disponible en la página web para ser descargado, incluso lo que no está para nosotros cerrado. Todos nuestros documentos, la verdad, están en bastante movimiento y en elaboración permanente. Pero tuvimos una experiencia Camalote en marzo del 2020, cuando a todos nos agarró la pandemia y a nosotros nos cerraron el centro. Sin los chicos, primero nos dio taquicardia, nos faltó el aire y muchas cosas más. Y nos pusimos a pensar cómo poder colaborar con la situación. Y nos cambió el destinatario, como ustedes, ya no era el niño directo o la sala directa en Remida, eran las familias. Entonces empezamos a diseñar propuestas pensándolas en otros contextos y con otros mediadores. Encontramos en la metáfora del camalote esta idea de poder navegar la corriente, esa corriente tan incierta en la que nos posicionó el COVID, y donde lo que fuimos transitando fue dando cuenta de lo poderoso de esas raíces que justamente en el camalote son lo que no se ve, pero es lo que lo sostiene y lo que lo hizo sobrevivir a esa corriente muy turbulenta por momentos, y ni hablar cuando se encontró con el otro. Entonces esa metáfora y esas materialidades que seleccionamos para esa metáfora en particular, que se entregó a las escuelas con un kit, nos sirvió para surfear y para trabajar el año de pandemia. De esa experiencia les trajimos 4 conceptos, para reflexionar y para confrontar, que son el acto significativo, la flexibilidad y el eje, justamente hablando del camalote, el pensamiento rizomático y la documentación, que la documentación está a lo largo de nuestra inspiración y todo lo que proponemos, siempre proponemos que sea registrado para luego ser documentado. Pero invito a Marian por ahí a que nos desarrolle un poquito qué es esta idea de acto significativo. ¿Puedo decir que cumpliste años ayer? Ya lo digo.
sabe un poco todo lo que se viene diciendo, y bueno, y parte que es la tarea cotidiana nuestra, lo que me aparece mucho es que es sumamente complejo el trabajo que estamos realizando, que digamos aborda como muchísimos aspectos que tienen que ver con los contextos, que tienen que ver con las subjetividades, que tienen que ver con casi todo lo que se me puede ocurrir, y al mismo tiempo, digamos, hay una responsabilidad gigante porque realmente estamos trabajando con la infancia, que es, digamos, como un material sumamente delicado y sumamente trascendente. Entonces, digamos, un poco lo que nos planteamos en nuestras charlas y en nuestras reflexiones es cómo poder encontrar recursos y estrategias para poder abordar esta complejidad, y vamos encontrando, digamos, algunos conceptos que nos parecen que pueden ser guías o direcciones. Cuando hablamos de acto significativo, que es algo que surgió espontáneamente en algunas reuniones también con docentes, digamos, me parece que en todo lo que sucede y en todo lo que tenemos en cuenta y nos influye en nuestra práctica cotidiana, tener en cuenta, digamos, el concepto de acto significativo también es una forma de seleccionar todo lo que está sucediendo. O sea, y puede llegar a ser muy caprichoso también, ¿no? ¿Qué es acto significativo para uno o para otro? Creo que hay un aspecto de la subjetividad que vale, que si me llamó la atención, me detengo en eso. Y después también creo que tiene que ver con lo que pueden ser las direcciones pedagógicas, la planificación, las intenciones que se tienen para esas activaciones, y cuando hay algo que está sucediendo que se refiere a eso que habíamos pensado, entonces, bueno, es un acto significativo. Y cuando sucede algo muy distinto, también es un acto significativo. O sea, sigue siendo amplio todo, pero vamos como acotando y organizando esa complejidad. Entonces, bueno, pensamos estos conceptos no como digamos, fundamentos, sino como recursos que pueden ser provisorios y que nos sirven para ir construyendo las propuestas. Hay otro aspecto que tenemos muy en cuenta, este es el último, que tiene que ver, el último, digamos, que estoy proponiendo ahora, porque bueno, sabemos que es medio infinito, ¿no? Pero para detenernos en algunas cosas más, hablamos de la cuestión de la flexibilidad. La flexibilidad es un concepto que se difundió muchísimo, que tiene mucho que ver con la renovación pedagógica, que tiene que ver con una nueva visión del mundo, y lo usamos mucho, lo nombramos. Pero entonces, digamos, capaz que a esta altura es interesante detenerse en, bueno, ¿qué entendemos por flexibilidad? Porque de golpe hay conceptos que nos fascinan y nos quedamos en esa fascinación. Yo digo, bueno, y ahí pregunto, para si alguien quiere opinar, ¿qué componente, digamos, puede tener la flexibilidad? Si lo imaginamos como un punto, por ejemplo, ¿cuáles son esas fibras que constituyen su característica? Alguna de sus características que se les pueda ocurrir que tienen que ver con la flexibilidad. Movimientos a la casa. Sí. Adaptación y movimiento. Adaptación y movimiento. Combinación. Combinación. Hay algo que tiene que ver con la flexibilidad, que es también su relación con su contexto. Digamos, el junco cuando no hay viento se queda quieto. Si no hay corriente de agua no se mueve. Ahora, cuando hay tormenta se amaca de un lugar al otro. Eso es parte de nuestra práctica cotidiana. Tenemos momentos de
calma, una tranquilidad y momentos que son más tormentosos. Nos hablaba de la pandemia. Bueno, un momento muy tormentoso donde trabajamos para un lado y para otro y finalmente pudimos sobrellevar la situación. Se dobla pero sigue en pie. Sí, Como se dice, dobla pero sigue en pie, está citando la canción. Resistir. no se quiebra. Bueno, como siempre, digamos, el arte, digamos, y las expresiones poéticas ayudan a nombrar estas situaciones que finalmente son absolutamente reales y cotidianas. Así que bueno, por ahí es esto de seguir pensando, ¿no? Con una flexibilidad, nombramos un montón de cosas, tratamos de asociarlas, tratamos de armar propuestas con eso, y a partir de esos resultados volvemos al principio, volver a escuchar, volver a reconocer, volver a preguntarnos, volver a asociar, a relacionar, a articular con todas estas características de la flexibilidad. Gracias, María. Me hace pensar en esto cuando nosotros proponemos la documentación, que les decimos que es un trabajo súper arduo, que en realidad nos cuesta un montón. De hecho, nos vamos acercando de a poco a la documentación. Podemos decir que estamos en la etapa de registro, ahora vamos a desarrollar un poco más. Pero creo que el acto significativo como estrategia nos invita a esto. Muchas veces tenemos 28, 30 y queremos fotografiar lo que están haciendo a los 28, 30. Ni hablar que necesitamos fotos para mostrarles a las familias de todo. Pero quizás hay una situación en particular que involucra a un niño, una niña o a dos, que yo le puedo dar cuenta si lo sigo y es ese solo caso a la familia de todo lo que aprendieron los otros 29. No es necesario, tengamos las fotos, las 30 fotos, pero si nosotros queremos comunicarle a la familia y que la familia, vuelvo a la pandemia, esto se modificó bastante, si la familia vuelve a confiar en la escuela, vuelve a ubicarnos en el lugar que realmente ocupamos, démosle información de lo que sucede ahí en la sala y de cómo esos chicos y esas chicas se acercan al aprendizaje. El acto significativo invita a esto, al recorte, a la focalización, a la síntesis, para poder dar cuenta de procesos. Y en esta idea de flexibilidad, le paso la palabra a Clary para que desarrolle un poco qué entendemos por esta idea de pensamiento rizomático. Hola, ¿qué tal? ¿Saben lo que es un rizoma? ¿No? Es un término que viene de la botánica, bueno, seguramente muchas sepan. Es un término que viene de la botánica que denomina a esas las raíces, los pequeños filamentos que hacen que las plantas se sostengan. Y después de los años 70 se lo apropia la filosofía y luego el arte, que van siempre muy de la mano, para hablar y para denominar la manera en la que pensamos, ¿no? Como le dan forma a la estructura de cómo pensamos todas las personas. Acá tenemos una imagen en relación a la escuela. ¿Y cómo es esta forma de pensamiento? Bueno, está muy ligada a lo relacional, ¿no? El rizoma se hace fuerte y se expande gracias a esos vínculos y relaciones que se gestan en él. Entonces, si el pensamiento es relacional, también puede enriquecer la forma en la que planificamos. Podemos pensar la planificación a la luz del rizoma para volverla más flexible, para que se vincule con nuevos ejes de conocimiento, nuevos campos de conocimiento. Y también para pensar la escuela, no solo la planificación, sino cómo la planificación está dentro de una institución y cómo ese proyecto se vincula con los proyectos de otra sala, cómo se trasciende en la escuela, no queda solo encapsulado en el proyecto de la sala. Acá tenemos el mapa rizomático del proyecto que fue el Kit Camalote, que se les hablaba allí, que estaba acompañado también de un cuadernillo. Se abrían el kit, se encontraban con este mapa y después podían profundizar en cada una de las salas. Y como deben recordar, fue un año muy complejo, muy incierto cuando lo hacíamos, pensábamos en que pueda tener variantes y opciones, por si las burbujas se suspendían o no. Entonces tenemos 3 espacios de trabajo: la escuela, la casa y también surgió la plaza, ¿no? Como una nueva posibilidad. Y cada uno de estos contextos lo que hace es
nada, ofrecer y optimizar esa cualidad que cada uno encontraba, ¿no? Por ejemplo, si trabajaban en la escuela, hacíamos más foco en lo grupal, en lo colectivo, en el movimiento, en lo que podía pasar con los materiales cuando se sumaban a otros materiales que podían trabajar entre niños y niñas. Si trabajábamos en la casa, tal vez el foco estaba más puesto en la tecnología, en los lentes de las cámaras con que se conectaban, que sabíamos que si no las hubiera, también había otras opciones de trabajar en relación a la leyenda de Ilupé. Y en la plaza, que es el que sigue, ahí está, el foco estaba puesto en relacionar estos materiales al contexto natural, ¿no? Pensar las diferencias, las similitudes, categorizarlas y eso, repensarlos a la luz de la naturaleza. Lo más importante creo que podemos encontrar en planificaciones como esta, voy a volver, es la capacidad de hacer recorridos muy diferentes partiendo de un mismo lugar, ¿no? O sea, partimos del kit y de ese eje, pero cada docente podría hacer un recorrido diferente y propio, eligiendo qué camarote, ¿no? También les dábamos un borrador en blanco por si querían hacerlo de nuevo, borrar, tachar, y esto, tener la posibilidad de hacerlo único y sumar y volverlo casi infinito. Igual infinito no es una muy linda palabra, la planificación infinita no le va a tentar a nadie, ¿no? Bueno, y ahora les paso a Nati que les va a contar un poco con qué materialidades se encontraban dentro de aquí. El cuadernillo está digital, está disponible, si no, recibimos mails al final de la charla y se los mandamos especialmente, después les voy a mandar el mail de Josefina. Instagram también, lo voy a decir. Tenemos remira.ba, si los quieren seguir también, le pueden escribir a Josefina por allí, a Pina, y se los mandamos el cuadernillo con todas las propuestas. Sí, en este punto quizás detenernos un poco en esto que tan atinadamente traía la compañera de cuáles son esos criterios de selección, ¿no? Y el primero que también surge después de aquel que pretende nunca ser riesgoso para ser manipulado por cualquier persona tan pequeña, tiene que ver con la calidad. Pero no solamente una calidad visual, sino una calidad que pueda alojar otras percepciones, una calidad que esté plena de sutilezas y que nos provoque nuevos aprendizajes, ¿no? Cuando armábamos el kit, teníamos que tener muy en cuenta de pensar estos tres escenarios que Clara planteaba recién, la casa, la escuela o la plaza, porque el contexto así nos lo pedía, y la verdad es que nos dimos cuenta que los materiales de la vida se pueden adaptar a cualquier tipo de contexto. Entonces, tuvimos en cuenta sobre todo esa situación y de poder hacer más un mix de cada cosa sin que tuviera que mediar tanto la cantidad, sino la diversidad dentro de la misma diversidad que proponía cada material. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no me meto de lleno en la documentación pedagógica. Quizás una aclaración, igual Bruno seguro lo va a hacer. El registro y la documentación pedagógica puede también tener distintos objetivos. Nosotros nos lo proponemos permanentemente, les diría, y dentro de lo posible, porque también es muy oportuno al momento de relanzar las propuestas. El registro de eso que pasó, en lo que yo acerqué a los niños y las niñas, es un dato no menor para volver a proponer una nueva edición de esa propuesta, de esa actividad que yo les estoy acercando. Pero Bruno lo va a explicar mejor. Bueno, sí. Bueno, buen día. Para meternos de lleno en la documentación, ante todo, por ahí seguramente todos estemos al tanto de que hablamos cuando hablamos de documentación, entendida sobre todo como eso, como patrimonio común, que es común a la comunidad de la familia que forma parte por ahí de la sala, pero también de la comunidad que conforma el jardín o la escuela, y también termina siendo parte de un patrimonio común que nos involucra, digamos, a todos los a quienes pertenecemos a una determinada comunidad, ya entendida como más allá de la escuela, sino de una comunidad grande, tan grande como una ciudad. Documentar es hacer visible, dar cuenta de un proceso de aprendizaje a partir de registros de cómo se van llevando adelante los aprendizajes, y también
a través de una interpretación de aquello que va sucediendo. Por eso esas palabritas como registro y relato se parecen un poco a la idea de la foto y la película. La idea de el instante concreto y luego su interpretación y supuesta relación en un determinado contexto de interpretación. Atesorar ese instante también tiene mucho que ver con esta idea del acto significativo, ¿no? Pensar cómo encontrar ese instante, poder captarlo, tener esa mirada y esa escucha atenta, reflexiva, en el momento justo para poder captarlo, llevármelo y sobre eso luego construir esta idea de documentación. Para eso hay infinitas maneras de registrar, otra vez la palabra infinita, ¿no? ¿Cómo vuelve? Esto múltiple, múltiples lenguajes. Múltiple, sí, múltiple. Tenemos esta ficha u hoja de registro, en cierta medida es una abstracción de algo a lo que nos queremos referir cuando nos preguntamos por ahí cómo accedemos a registrar un determinado evento. Tenemos obviamente registros que tienen que ver con dispositivos como puede ser una cámara de fotos, que hoy por hoy es algo a lo que todos accedemos a través de un teléfono, pero también con ese teléfono podemos grabar audio, podemos filmar, y obviamente lo más analógico, que es tomar notas, tomar dibujos, hacer, digamos, cualquier tipo de anotación o hasta un pequeño gráfico que nos permita recordar algo que hayamos vivido en algún determinado momento. ¿Puedo decir algo, Bruno? Acá tenemos también una discusión interna bastante grande de si la receta sí o la receta no. Vamos a entrar en las hojas de registro, porque nosotros hablamos también a que registren de la manera que les es más afín. Si no les salen bien las fotos o no saben hacer videos, no se maten haciendo fotos o videos, escriban. O sea, lo fundamental para acercarse al registro o a la documentación es el lenguaje que a mí me es más afín, más cercano y más posible. Con 30, en el medio de la merienda, si sucede algo, sacar el celular que tengo en la cartera puesto en el escritorio de la sala y tengo un anotador en el bolsillo, anoto lo que dijo textual. Digo, no nos exijamos más de lo que el contexto nos permite. Y en términos de receta, sí, allá, levanta la mano. Se puede grabar Sí, bueno, quien tenga ese manejo de la tecnología, ahí, nada, taller de documentación durante la experiencia Camalote, nosotros hicimos todo un curso. Esto se desglosa en un montón de otras cosas y otros recursos que podemos ofrecerles de manejo de posibilidades del celular, de cómo mirar y demás. Les trajimos un recorte, pero sin duda, si sabés grabar audios, directamente pongo a grabar. Lo que quiero decir es encuentren lo que a ustedes les resulta más afín. Y lo de la receta, nosotros les acercamos esto con cautela, porque es lo que nos funcionó a nosotros, pero esperamos que ustedes lo tachen, lo transformen y lo adapten a lo que ustedes necesitan. Por eso esa tensión entre acercar un recurso, pero que sea también lo suficientemente amplio y flexible para que ustedes le den su impronta y lo llenen del rico conocimiento que traen. Aclaración. Sí, también pensar que, más allá de por ahí este ejemplo puntual, también estas charlas nosotros las estamos registrando para después poder documentarlas, porque también nos va a servir a nosotros pensarlas y repensarlas, a pesar de que el público cambia, ¿verdad? Sí, no sé si, bueno, sí, tenemos el ejemplo en donde lo pensábamos por ahí, este puntual tenía que ver no con una experiencia en la plaza, sino por ahí una experiencia en casa, en un contexto de aislamiento, con un material que obviamente también, si bien tiene un uso, ¿no?, una función, ese material también responde a una materialidad con sus cualidades en un contexto determinado, como podría ser una ventana, que habría que ver también esa ventana hacia dónde mira y cómo es el clima ese día, por ejemplo, y todas las sensaciones, pensamientos, ideas que pueden empezar a salir de ahí, a suscitarse desde ahí para que yo pueda tomar esas notas, ¿no? En cuanto a las cualidades del material y aquello que también pueda surgir como parte de esa experiencia. Bueno, sí, y hablar obviamente de esta mirada activa y consciente.
y la mirada relacionada también con la escucha, ¿no? Como si fueran dos caras de un mismo fenómeno, que es esa atención y esa disponibilidad para captar esto que nosotros llamamos los actos significativos. Mirada y escucha como algo que está formando parte de este mismo, la idea de la escucha blanda, como también la llamamos aquí, ¿no? Algo de la escucha también tiene que ver con estas capas sonoras. Si alguien puede ahora estar escuchando el sonido del ventilador que está sonando ahí al fondo. Quisiéramos todos porque es un calor. Claro, por lo menos lo escuchamos. El ruido de Pablo acá en por último, hablar de la idea de que la interpretación de estos registros y de estas documentaciones también es importante a la luz del intercambio entre colegas, a lo que eso es lo que nosotros llamamos el confronto, la idea de poder discutir en torno a cómo documentamos algo que queremos observar, un fenómeno y una forma casi cercana al pensamiento científico, al método científico, del modo en el cual accedemos a pensar algún proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, luego también poder tener instancia de compartir y de alguna forma por ahí la conclusión también es que documentamos para documentar en un proceso cíclico, otra vez infinito. Gracias, Bruno. Y esta idea de la documentación como lugar público, otra vez, la plaza, la escuela, lo que nosotros generamos es conocimiento compartido y colectivo que abona a los mejores mundos para nuestras infancias. Nos parece importante ubicarnos en este lugar de lo público como funcionarios públicos también, para comprometernos, ¿no? Y para poder mirar desde ese lugar sin tantas interferencias. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recorrimos la sin el confronto con el otro, mi colega, en la suma, desde el respeto a la sinceridad de lo que yo vengo a proponer. Hasta acá llegamos nuestro juego y nuestro paseo por la plaza y nos vamos con la pregunta para la que nosotros no tenemos respuesta, pero esperamos que los haya y las haya acercado a clarificar qué idea nos representa a nosotros de lo poético de los materiales. Si hay dudas, preguntas, es el momento. Tenemos un bonus track. ¿Alguna experiencia? Acá yo no quiero, voy a hacer que no las miro, pero las miro. Tenemos una propuesta, una de las líneas de acción de Remídez a tener en la escuela, y otra vez, ¿no? Volviendo al Distrito 20, que era el más lejano y el que iba a tener más dificultades de llegar y nos sorprendió y nos coparon en Remida, el Carrillo, con todas sus dificultades, como las de seguramente muchos y muchas de ustedes acá, generó un atelier en su escuela. No solo generó un atelier en la escuela, sino que reorganizó su institución a la luz de esta línea, armó un grupo que gestiona ese espacio tiene un cronograma propio, ese espacio es visitado por todos los niños y las niñas, ese espacio recogió el contexto, pero capaz que puedo dejar de contarlo yo. No se animan. Pero bueno, nada, esto queremos decir. Nosotros tenemos la experiencia repetida, pero sabemos que acá hay 250 experiencias que tranquilamente se podrían presentar de ¿se animan? Buen día, buenas tardes, ya no sé qué horario es, pero la experiencia, como todo lo nuevo, tiene su encanto, pero también atrás hay un montón de miedos, de sí, de no, de podemos, de no podemos, de dudas. Pero nos generó un montón de cosas. Nosotros pensamos que íbamos a tener un atelier en nuestra escuela y la verdad que lo que se logró fue mucho más que eso. Se pudo activar un grupo de WhatsApp muy antiguo de la escuela, que casi no se usaba, es una escuela muy grande. Y pudimos coordinar un cronograma para que
todas las salas puedan participar de nuestro atelier, incluyendo la sala de 2. Así que fue una experiencia increíble. Obviamente los grupos los hicimos acotados. Las salas se dividían en 2 grupos y bueno, cada grupo participaba de ese espacio, porque al haber tantas cantidades de salas y dividir esos grupos en 2, bueno, tenían una experiencia de media hora cada grupo. Y la verdad que generó un montón de cosas, porque de ser un espacio que era un espacio fantasma, por llamarlo de alguna manera, pasó a ser un espacio donde cuando los chicos pasaban, decía, ay, ¿cuándo nos toca? ¿Y por qué no nos trajeron? O sea, esas preguntas ya ellos mismos nos demandaron ese espacio. Nosotros para comenzar con la planificación rizomática lo hicimos inspirado en un escultor del barrio de Villa Soldati, donde se encuentra la institución, que se llama Marcelo Chávez, y él trabaja con material de descarte metálico. Y si bien las obras de él están en algunas calles del barrio, a veces uno mira pero no observa. Entonces, una de esas obras el artista la donó y se encuentra en la entrada de la institución. Sí, así que bueno, comenzamos por ahí y eso desencadenó en, si bien el artista utiliza materiales de descarte metálicos, qué materiales podemos utilizar nosotros como escuela que se descarten en nuestra escuela. Y ahí creo que fue el enlace perfecto para trabajar lo que era la identidad de la institución. Así que bueno, todo esto se logró gracias a todas las compañeras, bueno, Gaby Chique también nos acompañó, y las chicas, espero que no nos saquen a Ari, porque ya estamos transpirando, porque la verdad que bueno, cualquier cosita era mensaje, pero bueno, es esto de sentirse acompañado y de sumar a otras personas, porque a veces uno piensa que al otro capaz que no le guste, capaz que no le interese, esto de transmitir qué está pasando en ese espacio y cuál es la finalidad, creo que está buenísimo y sumó un montón. Y yo lo decía la otra vez en un Zoom que hicimos, que fue un espacio liberador para nuestros niños y nuestras niñas. Así que estamos súper orgullosos. Nosotros también. Después tiene la cocina de ese proyecto y una pareja ahí pedagógica que tiene una documentación aparte de lo que fueron sus discusiones internas. Pero me das la pauta para este bonus track. Quizás vuelvo un poco más atrás. Nosotros les trajimos hoy la poética de los materiales, pero Remida tiene como 4 ejes centrales en términos de coordinaciones pedagógicas que tiene que ver con el espacio como interlocutor educativo, esta idea de que el espacio habilita, autoriza, que el espacio puede ser aliado en mi práctica pedagógica, la idea de que los niños y las niñas son protagonistas, el ejercicio de la imagen del niño un poco nos acerca a esto, y la presencia de los múltiples lenguajes. Cuanto más diversa sea mi propuesta, más inclusiva, más convivencia, más realidades y más posibilidades va a alojar. Entonces quizás, tomando un poco lo que traías del proyecto de Atelier en la Escuela y esta idea de no se puede, no voy a poder, estoy muy solo, ¿para dónde va esto? No tengo idea. Hay algo que nuestro curador, Mariano, el que les dije que ayer cumplió años, hay unos conceptos que siempre nos trae, que para mí son sumamente interesantes. Seguramente hay una reinterpretación, pido disculpas, pero él habla de pensar ese horizonte de lo ideal, ver el horizonte en el que estoy parado de lo real, y en ese registro de lo ideal y lo real encontrar lo posible. Si yo quedo un poquito más en lo ideal, seguramente la frustración, la soledad y los choques van a ser lo que prevalezca. Y si estoy en lo real, después del juego que vi acá al inicio de la jornada, creo que todas estamos y todos estamos incómodas en esa situación real, queremos más. Entonces, este registro nos aproxima a algo realmente posible y da lugar a la identidad y el contexto de cada una de las escuelas y lo que es posible allí, y qué redes necesito abrir
para que eso se modifique o no, o se enriquezca, o lo que yo quiera que suceda ahí. Entonces les dejamos, a modo de cierre, estas 3 preguntas con algunas coordenadas para seguir pensando. ¿Qué es lo posible en mi contexto? Identificar qué es potente, qué redes puedo generar. Esta escultura que dicen que estaba en la puerta de la escuela no había sido mirada por muchos de los niños, ni hablar por las familias, incluso por algunas docentes, y está en la puerta de la escuela. ¿Cuáles son mis intenciones pedagógicas? La idea de la imagen del rizoma nos puede dar alguna coordenada para poder manejar esta tensión en lo que yo pienso, hipotetizo que va a pasar y aquel emergente que los niños y las niñas nos traen. La metáfora como un recurso para transitar temas que a veces también son muy arduos. Hablar de violencia en la sala, hablar de chicos discriminados, son temas que muchas veces, los temas vinculares, son temas difíciles de atravesar. Quizás trabajar con una metáfora es una manera un poco más fluida y más liberadora, y me distancia de esa situación que es tan dolorosa, tan difícil de encarar directamente. Y por último, cómo permanentemente hacemos que esos niños y esas niñas sean protagonistas. Y ahí insistimos, registren entre comillas, registren esas frases textuales y suban el volumen. Compartan esas frases maravillosas que los niños y las niñas nos traen. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nosotros llegamos al final.